Diana, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Lo que me interesa mucho es, seguramente muchos ya conocían este texto, ¿cierto? Sí, ok. ¿Dónde lo conocieron? ¿Cómo es que llegaron a ese texto? Me gustaría saber quiénes ya lo conocen. Es el caso de Enriqueta, ¿no? Y de Jorge. A ver, adelante, Enriqueta. Lo leímos con el doctor Arnulfo en Historia de la Edición. Ah, ya lo habían leído. No Ah, completo, una parte. una parte ya lo habían leído. Y bueno, nada más para no repetirnos, eh, ¿qué es lo que ustedes pudieron de esa lectura? Bueno, ¿qué dedujeron o concluyeron? Sí, Jorge, por favor. Buenas tardes. Pues Hola. básicamente de Mackenzie lo que vimos es que la sociología de textos se dedica a estudiar todas digamos, todas las formas por las que pasa el texto, más allá de la materialidad, propiamente del soporte, sino también la experiencia que tiene el texto a lo largo de su producción, uso, transmisión, digamos, toda su experiencia de vida como producto y también como contenido. Dice Mackenzie que todo eso cuenta como parte de la significación de un texto y que propiamente, yo lo que recuerdo particularmente que vimos con el profe Arnulfo es que el hecho de que una edición de un texto original se haya visto sujeta a una corrección de estilo o tenga un error de impresión o tenga algún detalle que haya sido como una especie de aportación voluntaria o involuntaria del editor, todo eso le va dando una especie de rasgo o característica a ese libro y que incluso siendo muy estrictos a un ejemplar en específico, porque también la práctica lectora que tiene ese libro en particular también determina un poco la experiencia de lectura. Eh, Particularmente yo lo vi reflejado en la parte del uso de los libros de texto, donde dice que, bueno, el libro de texto llega en un estado como una propuesta de herramienta didáctica, pero que en el aula hay dinámicas que también modifican un poco cómo se utiliza ese libro. Si el maestro lo lee frente al grupo o deja que los estudiantes digamos, lo completen, realicen los ejercicios. El estudiante se va a su casa y en el camino lo va leyendo, se va maltratando el libro. O si el libro trajo de repente alguna hoja volteada, todos esos son rasgos que le dan una característica, un perfil a esa publicación y que es un proceso histórico que hay que entender, que los libros se van enriqueciendo a partir de todos esos rasgos que se van sumando y que le dan una característica a un título y una experiencia de lectura. Exacto. Sí, bueno, ahí estás hablando de Mackenzie. Yo puse a Chartier como la lectura, digamos, a, a discutir aquí en clase, a analizar sobre que es un texto, pero te agradezco igual el resumen de lo de Mackenzie, que evidentemente Chartier parte de Mackenzie, ¿no? Para, digamos, apuntalar sus nociones desde una visión histórica, ¿no? Mackenzie habla de una sociología de los textos, dice, bueno, es lo que se le ocurre en ese momento, pero en realidad esa visión aparentemente sociológica eh, está situada desde su visión como bibliólogo, ¿no? Eh, Él es más bien eh, todas estas ideas que expresan la sociología de los textos surge del cuestionamiento epistemológico de su propia disciplina, ¿no? Que es, bueno, cómo es que la bibliología ha estudiado, ¿no? Eh, el proceso o qué hace, ¿no? Con los materiales bibliográficos, cómo los registra, cómo los concibe, ¿no? Y lo que él dice es, bueno, ahí hay una tensión porque pareciera
que la bibliología no tendría por qué ser histórica, ¿no? Y lo que él dice es que necesariamente tiene que ser justo histórica, ¿no? Y bueno, y ahí ponen en tensión, digamos, los principios de su propia disciplina, que esa es, yo siempre he dicho San Mackenzie, ¿no? Es así como que el que viene a cuestionar muchas cosas, ¿no? Y Chartier, obviamente, como historiador, pues va a tomar esta visión, digamos, histórica, ¿no? Porque a él le interesa justo analizar ese devenir, ¿no? De este objeto, esta entidad, digamos, simbólica, etcétera, a través del tiempo. Ahora, ¿por qué yo estoy haciéndoles ver esto? No sé si pudieron medio ojear lo de Auerbach, ¿no? Lo de la introducción a los estudios literarios. Yo pedí que lo subieran y lo mandé al no sé por qué no lo subieron, no sé si hay alguien No, de... eso no. Solo estaba Chartier y estaba Jerry Mackenzie. Mackenzie. Bueno, Exactamente, solo estaba Chartier y Mackenzie. porque yo envié para que subieran los chicos de servicio social, nos hacen el favor de mantener, digamos, los materiales en la plataforma. También envié el texto de Auerbach, no se preocupen. Si no se los enviaron, ahorita pregunto por qué. Si pueden, alguien puede en el chat preguntarle a los chicos por qué no está ese texto. Y si no, déjenme ver si yo lo puedo poner incluso aquí en, O sea, en aquí en la sesión hay dos chicos del servicio social, César y ajá, Manuel. pero no está ese texto, ¿cierto? Ay, no me deja. Déjenme ver si me deja cargar aquí el archivo. Que voy a subírselos por aquí. Ah, mm, a ver si este lo quiere subir. Ah, ya subí ahí un documento. Ya no pude cambiarlo lo de copia, pero bueno, ustedes lo pueden. Si lo abren, es nada más, a ver, ¿por qué quiero que veamos esto de introducción a los estudios literarios? Hay, hay una tensión, eh, no sé cómo ustedes lo estén viendo en la corrección de textos, o sea, la corrección de la materia con Gabriel, pero hay una tensión entre fijar el texto, ¿no? Eh, que tenemos los editores, por ejemplo. ¿No? Hacemos, en realidad somos como, en la práctica tenemos algo de filólogos, porque todo el tiempo estamos manipulando los textos, estamos tomando criterios, nos basamos en parámetros de corrección, en fin, buscamos cuidar los textos, ¿no? Llamamos el cuidado de la edición, que tiene que ver sobre todo con el cuidado del texto, ¿no? Ese cuidado del texto significa fijar, ¿no? Una versión del texto, significa depurar una versión textual. Estoy hablando de escritura, en este momento. Entonces, digamos que el principio filológico, sobre todo egdótico, que tiene que ver con edición textual, ¿sí? Es fijar el texto. Pero, ¿a qué le llaman fijar el texto? ¿No? Le llaman a
regresar, fíjense, ustedes ya, yo no voy a juzgar, ustedes mismos me darán su opinión, tiene que ver con respetar la voluntad del autor o supuestamente lo que sería la voluntad de una autoría, ¿no? Sobre todo se aplica en un sentido histórico. Y de ahí es que tenemos esta noción de edición crítica, ¿no? Que a partir de un método se busca fijar el texto. Y entonces tenemos la edición crítica del Quijote. ¿Qué se busca? Pues llegar a rastrear lo último, o sea, el texto primigenio que se supone entregó como tal Cervantes de su texto, ¿no? Antes de que llegara el impresor, editor, y todo el mundo le metiera mano y, como dicen los filólogos, se corrompiera el texto, ¿sí? Hay una corrupción del texto. Entonces, para la exótica, las sucesivas ediciones de un texto a lo largo del tiempo, se podría decir que es una historia de las corrupciones que el texto ha tenido a lo largo del tiempo. Y entonces llegan los filólogos, estrictamente los que se dedican a exótica, y hacen el camino inverso, ¿no? Ellos quieren regresar al origen, a ese primer texto. Ya después ustedes me dirán si eso es ingenuo o no, si es posible o no, ¿sí? Pero ese es el principio, por decirlo así, de llegar y desde la literatura, ¿sí? Restablecer un texto. Lo que se dice restablecer un texto. Entonces, ese documento que les acabo, yo voy a intentar compartirlo. Si quieren, vemos, va con todo en mis subrayados, como les decía. Y mi idea es que podamos, a ver, esperen, voy a compartirlo. ¿Sí se ve ahí? ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, esto es más o menos la idea de lo que entiende desde la filología, lo que se entiende por edición crítica de texto, ¿no? Y bueno, es una forma muy antigua, ¿no? Es clásica, por decirlo así, esta idea de edición crítica de textos, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con una necesidad, como nos dice aquí Auerbach, ¿no? De crear textos originales, ¿no? ¿Por qué hago así las comillas? Pues porque yo comulgo más con la visión histórica que con la filológica. Mi práctica editorial, aunque mi formación es filológica, mi práctica editorial me dice que lo original es muy relativo, ¿no? Que dentro de la práctica es muy difícil de pronto pensar que tenemos un original auténtico. Incluso si lo pensamos como más con una idea del palincesto, de una escritura sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿no? Nosotros llegamos a estas veladuras textuales, ¿no? Bien, entonces nos hace así como Auerbach nos pone así muy brevemente una relación histórica de lo que identifica él como una práctica que se ha hecho desde la antigüedad clásica, ¿no? Desde el siglo III antes de Cristo, la época helénica, por ejemplo, ¿no? En donde ya había esta necesidad de fijar un texto y de crear un original, para ir marcando una tradición, un acervo, una biblioteca, ¿no?
que fuera justo compendiando esa cultura, ¿no? Desde la cultura escrita, ¿no? Y bueno, de pronto pues también nos habla, ¿no? De cómo esta misma práctica posteriormente la vamos a ver como en un nuevo resurgimiento justo en el Renacimiento, ¿no? En donde justo la mirada hacia la cultura grecolatina vuelve, ¿no? A restablecer esta necesidad de seguir, ¿no? Con la edición de los textos. Bien, y esta idea del texto original. Entonces nos da, pues, varios ejemplos y como también otro momento muy importante de la filología más moderna, por decirlo así, de la anecdótica, es ya en el siglo XIX, ¿no? Que tiene que ver justo como la fijación de textos originales contribuyeron a la fundación de las naciones. Esto es como muy importante porque ¿en qué momento se dice que el Cid Campeador es el texto fundador, ¿no? Del español y por lo tanto de la nación española, ¿no? Entonces es el siglo XIX. El siglo XIX, a través de un filólogo en particular, ¿no? Surge esta idea, ¿no? En el Palayo, surge la idea de un texto que es fundador de una nación. Entonces, fíjense cómo, ¿no? Eso mismo lo hizo también Francia y todas estas naciones europeas, y después también lo vamos a ver incluso en los países latinoamericanos, la necesidad de empezar a establecer a partir de una serie de textos, de originales o de una literatura nacional que acompaña la fundación de las naciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo esa práctica también tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Con fijación de idea de cultura, de nación, en fin. Exacto, las muy necesarias literaturas nacionales, donde lo que está en juego particularmente es una identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo esta actividad de la anecdótica, eh, dice aquí, buscar los manuscritos, ¿no? Eh, compararlos, ¿no? Que fue una práctica filológica durante del Renacimiento hacia el XIX, y luego el XIX estableciendo estos textos que acompañan a las fundaciones de las naciones, ¿no? Se vuelve importantísimo como tarea filológica. Y es lo que, en términos de autoridad, va a establecer cuál es el texto nacional o los textos nacionales y cuáles son, ¿no? Las versiones definitivas, las auténticas, las originales. Y bueno, ahí los filólogos tuvieron un importantísimo papel histórico y político en toda esta historia, ¿no? Pero siempre están los editores, ¿no? Que lo cambian todo y por buscar hacer llegar los textos a un público, a otro, empiezan, ¿no? A deformar, como dirían los filólogos, a corromper los textos. Entonces vemos cómo se contrapone una visión, ¿no? Filológica, ecdótica, que lo que quiere es la pureza del texto, la originalidad del texto, y cómo tenemos, por otro lado, esa visión histórica que es propia de la historia de la edición, de la práctica editorial, ¿no? Que dice, bueno,
pues yo voy a tomar y voy a hacer una versión y voy a adaptar y este texto, ¿no? Que un siglo después ya nadie entiende, pues lo voy a adaptar y lo voy a modernizar. O ahora lo voy a ilustrar. Y ahora lo voy a convertir en novela gráfica. Y ahora, ¿sí? Y entonces, todas estas cambios, transformaciones, adaptaciones, que históricamente enriquecen, digamos, nuestra visión versátil, que puede ser un texto o una obra, y cómo la otra versión filológica se contrapone. ¿Sí? Entonces, eso me gustaría que lo tengan en mente, porque es muy interesante ver cómo la exótica moderna, por ejemplo, busca ahora más que llegar al manuscrito original. Por ejemplo, yo siempre a mis colegas de exótica actuales, cuando hablan, sobre todo son, es decir, se dedican al estudio de la literatura mexicana y regularmente pues son, sobre todo, voltean al siglo XIX. Pero si nosotros rascamos el siglo XIX mexicano, la literatura, pues ¿dónde se alojaban realmente los textos literarios de la literatura mexicana? Perdón que hable de literatura, pero esa es mi formación y mi referente. Pero si lo pensamos desde el siglo XIX, quizás sí, Johanna, pero si nosotros pensamos en cómo se publicaron las novelas del siglo XIX, ¿en dónde se publicaron? Muchas por ¿Cómo, entrega. En en periódicos, dónde? En periódicos. periódico. Exacto, exacto. Y, Edgar Allan Poe, por ejemplo, hasta García Márquez publicó así. o los de abajo, ¿no? Azuela, ya en inicios del 20, pues eran por entregas, eran en periódico, eran, en fin. Es decir, si nosotros nos vamos al lugar, digamos, al origen que publica ese texto, pues ese es de la prensa. Y la prensa, si lo pensamos bien, pues no hay mucho tiempo de cuidar el texto. Y siempre están en el cierre, ¿no? De la edición, porque pues hay que publicar inmediatamente. Y ahora ni se diga, ¿no? Cómo nacen las notas y cómo nacen, ¿no? En el medio digital, pues es cuestión de minutos, de segundos, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de un día para otro. Entonces, ¿cuál es el cuidado que podemos tener del texto? Pues hay menos tiempo, ¿no? Si lo pensamos en el siglo XIX, pues no se publicaban libros. La mayoría de los textos surgían de los periódicos. Y cuando tenía éxito una novela, entonces decidían publicar el libro. Ah, pues ya pegó, ya tiene un público más seguro. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué se esperaban a ver el resultado los editores de la prensa? ¿Por qué publicar una novela que se publicó por entregas, publicarla después como un libro? A Pues ver, por piensen si editorial. podía perdurar, ¿no? Si había tenido una buena recepción, eso de alguna manera implicaba que sí se podrían vender ejemplares impresos. Pero si no tenía éxito, pues ya con la publicación en el periódico bastaba, ¿no? Exacto. Y si lo pensamos bien, pues se publicaban muchas novelas que luego no concluían porque no se vendían. Como las series, ¿no? Ahora, para mí son como las nuevas novelas de folletín, ¿no? Nada más que ahora del 21, ¿no? Es, si una serie tiene 8 temporadas, wow,
es un éxito. Hay series que no ni siquiera llegan a una segunda, ¿no? Es decir, no se esperaban ni siquiera terminarla para ver si publicaban el siguiente capítulo. No se vendía, no tenía éxito, no había público, no se publicaba más. Se concluía la novela y ya no podían seguir, ¿no? Porque pasaba esto como en las telenovelas, ¿no? Mataban al villano y luego lo revivían y luego otra vez y luego ¿no? A la heroína y tal, y, ¿no? Porque los lectores se enojaban porque, ¿por qué lo habían matado? En fin, exacto. Este, entonces, no sabía que llevaba tantos. Entonces decidían, como dice Jesús, pues, hacer el libro, porque era más caro hacer el libro, ¿no? Entonces tenían que garantizar un público para poder vender el libro, porque en el siglo XIX no era tan fácil hacer un libro, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, la de zombies, no puede ser. Sí, ¿quieres decir algo, Jorge? Sí, estoy pensando más que en el género literario, yo como historiador me puse a pensar en, por ejemplo, lo que estabas diciendo, los textos nacionales, y el que Ujú. me vino a la mente de inmediato fue el México a través de los siglos, que compiló Chente Eh, Rivapalacio. sí, Riva Palacio. Sí. Y pues es como la historia oficial, a partir, claro, todo tiene un sentido muy nacionalista, de bronce, digamos, pero en el momento histórico en el que se está pensando, en los personajes que participan y quién lo está financiando. Son varios tomos que son la historia de todo el país, desde las primeras civilizaciones hasta la independencia y después el México independiente. Y entonces, en 1884 ya hay un periodo más estable del liberalismo triunfante el intento de Segundo Imperio, y entonces hay que recuperar como este sentido nacional y lo financia el Estado, y entonces Porfirio Díaz ya está ahí, es la mano que me hace la cuna, aunque está el Manco González. Y, y muchos de los libros de historia que se publicaban en la época, pues eran precisamente financiados por los mismos autores, que tenían una intención además de que su discurso fuera el oficial, ¿no? Ahí ya hubo una discusión entre liberales y conservadores, y entonces las versiones oficiales de cada bando, pues también tenían una intención, ¿no? De que se fuera reconocida como una versión más oficialista. Y me puse a pensar en lo que decías de los textos nacionales, que seguramente tiene que repercute también en la literatura, ¿no? Entonces, Claro, claro, y ahí está la función. La literatura no es, digamos, es siempre política, ¿eh? O sea, siempre pensamos que la literatura es ajena a lo político, y no, es un mercado y es política y o sea, y no hay ingenuidad, ¿no? No hay ingenuidad en publicar, editar lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente la literatura, que es, insisto, perdón, a lo que yo me remito, pues es también usada de esta manera, ¿no? Los grandes textos, ¿no? Literarios de la fundación de la Nación Mexicana, pues digamos que políticamente ganaron los liberales, ¿no? Para fundarla. Ujú. Pero eso no quiere decir que no haya, incluso antes de los cristeros, alguna literatura y textos conservadores, por supuesto que los había, ¿no? Pero la difusión, digamos, oficial, pues era claramente hacia
hacia un bando, ¿no? Como lo ha dicho Jorge. Y ahí tiene que ver mucho, pues, estas intenciones filológicas, ¿no? Con ubicar. Pero bueno, aquí Auerbach nos da una definición muy rápida, ¿no? De qué es una edición crítica completa, ¿no? Dice, ofrece el texto tal como el editor, con base en sus investigaciones, juzgó que fue escrito por el autor. Y eso ahorita pensamos eso, ¿no? A pie de página presenta las partes que considera falsas, es decir, las variantes, indicando el manuscrito que las incluye mediante una señal, sigla. De esta manera el lector tendrá la capacidad de formar su opinión por propia cuenta. Y yo me pregunto, ¿para quiénes editan los editores de edición crítica? Si eso es una edición crítica. ¿Quién va a estar leyendo las falsas variantes para formar su opinión por propia cuenta? Pues solo los especialistas, ¿no? Exacto, exacto, ¿sí? O sea, exacto, ¿no? Por eso les decía, ojo, no es lo mismo una edición comentada y anotada a una edición crítica, porque una edición crítica pretende establecer un método justo para registrar las variantes de un texto. Y claro, ese tipo de edición se vuelve demasiado especializada. Si a mí me interesa que los chicos de educación, ¿no? El estudiantado de educación media superior lean clásicos, ¿me voy a poner a hacer ediciones críticas? Pues no. A la primera de cambio los chavos van a aventar el libro, o sea, no les va a interesar, ¿no? Los va a confundir incluso, ¿sí? Entonces, eso, o pensando en el libro o lo que sea, como o la publicación, ¿no? Va a cerrar el PDF o va a pasar a otra cosa o al EPUB o lo que sea, ¿no? O sea, no le va a interesar en lo absoluto, ¿sí? A lo mejor si quiero hacer una edición conmemorativa, a 100 años, a 200 años, de no sé qué, y aún así me lo voy a pensar, ¿no? Pero si no, como que es difícil saber cuál es la incidencia real de una edición crítica como esta, ¿no? Como lo que nos define Auerbach, que hacen los filólogos. Entonces, lo que tenemos es una necesidad, por un lado, del estudio filológico justo de restituir el texto original, vuelvo al punto, entre comillas, original, porque ¿cómo es que demuestras o documentas que es realmente el texto original? Históricamente, Perdón, sí, pensaba en esa parte, ¿no? De realmente cómo podría decidirse o quién podría decir que esa versión es la original, ¿no? Contemplando que el mismo autor pudo haber ya hecho una modificación, ¿no? A ese mismo texto. Entonces, ¿en qué momento o cómo se puede decir esta es la original? Y a partir de esa versión ya empezar con esta parte, ¿no? En donde pues como aquí nos ponen en el texto, es lo apócrifo, ¿no? Lo que ya se fue modificando posteriormente. exacto, sí, Sí, como también Mackenzie nos compartía en otro texto que revisamos también en historia, el de tipografía y significado, el que pues los propios autores pueden de alguna manera cuidar que el significado de su obra se vea representado de otras maneras diferentes a cómo salió
impreso originalmente y pues sería muy debatible desde la parte filológica y bibliográfica decir que una edición previa del mismo autor sería más original cuando el autor estuvo cercano al proceso de publicación y con los impresores y el editor, bueno, que era más o menos como lo mismo en aquel entonces, velando porque se incluyeran partes que o se suprimieran partes que en la obra original, entre comillas, pues no estaban, ¿no? No Exacto. estaban, Es, estaban. exacto. Por eso decía, es más interesante, ¿no? Miren, que yo tengo formación filológica, pero para mí es más interesante la versión, o digamos, la visión histórica de los cambios textuales de una obra, ¿no? Que intentar restituir un supuesto texto original, ¿no? ¿Y por qué viene el cuento? Pues porque nosotros trabajamos con supuestos textos originales, ¿cierto? Y nos pueden llegar, o los podemos inventar también como editores, ¿no? Cuando queremos una edición a modo, es decir, a ver, a mí me gustaría una antología de tal autora. Ajá. De alguna manera, insisto, tenemos una intuición filológica en nuestra práctica editorial. Buscamos, investigamos, a ver dónde están, qué antologías se han hecho, dónde está la obra completa, existe esa obra completa, no existe esa obra completa, quiénes son los especialistas de ese autor o autora. En fin, nosotros mismos y mismas vamos buscando, ¿no? Investigamos, ya localizamos, ya tenemos previstas, ¿no? Algunas de estas antologías, algunas de estos compendios, estudios, tal. Ahora queremos hacer nuestra originalísima antología. ¿A quién vamos a buscar? ¿Cómo le vamos a pedir que lo haga? ¿Cómo vamos a componer el texto? Hacemos una cirugía, ¿cierto? Traemos un texto de acá, traemos otro texto de allá. Le pedimos a alguien más que elabora un texto pensando en que es un libro de difusión, pensando que es un libro para otras cosas, ¿no? ¿Qué están escribiendo? Ah, que vamos a sacar una edición del libro de José Eustacio Rivera. A ver, platícanos de eso. Es que la vamos a sacar Así acá en que, la... dale, Jesús. No tú, Johanna, porque tú A empezaste ver, con... Johanna, Ah, sí, adelante. no, pues es que cuando hablaba como de las obras, que todas las obras son políticas de alguna manera, recordé como esta, pues no sé si decirle anécdota, pero que leía o escuchaba en alguna parte que, que este autor escribió esta novela después de que él generara como un informe sobre el genocidio que estaban cometiendo contra los indígenas en la selva, las caucheras. Y este informe lo quería presentar en el Senado y no se lo permitieron, entonces allí fue cuando escribió La Vorágine. Ok. A ver, Jesús. Yo lo único que le comentaba a Johanna es que acá en la Veracruzana vamos a reeditar el libro. Y de hecho Ah, mira. buscamos una edición, porque creo que ha habido varias y ha habido justamente esta discusión de cuál fue la original y qué variantes ha habido. Buscamos una que se le catalogó como la definitiva, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, esa es la que vamos a sacar nosotros. Ah, súper interesante. Bueno, fíjense, de alguna manera tocaron un concepto que a mí me parece que son las estrategias editoriales como infalibles. Hablar de ediciones definitivas, ¿no? Esa es como una falsa ilusión que dan las y los editores, ¿no? Y que los filólogos se la compran, pero
sin pensar. Les encanta la idea de que existan ediciones definitivas. Por supuesto que eso no existe, ¿no? Podemos acercarnos, pero eso nunca, afortunadamente, mientras sigamos vivos, mientras haya especie humana, pues dudo mucho que las ediciones definitivas logren ser definitivas. Tan no lo son que siempre está la necesidad de volverlas a editar, ¿no? Y por supuesto, pues son pistas, ¿no? Indicios para la investigación editorial, rastrear las ediciones definitivas, ¿no? Que entonces ponemos edición definitiva autorizada por el autor o la autora, ¿no? Y entonces cobran un valor, ¿no? Frente al público que después van a perder y nadie se va a acordar, ¿sí? Pero que en el momento, pues, se vuelve como la ilusión, ¿no? Tener siempre la definitiva. Lo que sí sabemos editorialmente es que hay mejores, buenísimas o no tan buenas ediciones, ¿no? Y entre editores podemos decir, no, bueno, es que esta no estuvo muy mal cuidada, la traducción no vale la pena, o tiene un error, o tal, o aquí, ¿no? Digamos que se queda un poco en el gremio, ¿no? O lectores muy especializados, con cierto olfato bibliófilo, etcétera, también, ¿no? Juegan de este tipo de apreciaciones y calificaciones. Pero lo cierto es que habría que cuestionarnos por qué nos gusta editorialmente vender la idea de la edición definitiva. Eso siempre es algo que yo me he preguntado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos encanta la idea de una edición definitiva? ¿No? Y vuelvo a la filología nuevamente. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí, por ejemplo, Auerbach habla de un tipo de edición también que nos gusta mucho y que se vuelve muy rentable incluso comercialmente. Para volver al ejemplo que estuvieron comentando en el chat, la idea aquí habla de Montaigne, ¿no? Dice, después de haber publicado varias ediciones de sus ensayos, llenó los márgenes de algunos ejemplares impresos con adiciones y alteraciones, pensando en una edición posterior, la que apareció hasta después de su muerte. ¿Cómo le llamábamos a eso? Edición póstuma, ¿no? La famosa edición póstuma. Y nos encantan las ediciones póstumas. Es como revivir al muerto, ¿no? Cuando aparece la edición póstuma, como ahora lo hicieron los herederos de García Márquez, con esa novela póstuma, o como se hizo también en el caso de Rosario Castellanos, ¿no? Cuando apareció esa novela que se supone que había quemado, pero aparece en el baúl de los recuerdos. En el fondo no la quemó, ¿no? Lo que pasa es que como sus amigos en el taller hablaron muy mal de ella, o sea, Elizondo, García Ponce, etcétera, en su momento, entonces la guardó en el cajón y dijo que la quemó, pero no la quemó. Y entonces llega su hijo Gabriel y saca también esta edición, y es la edición póstuma, ¿no? Presentada por el especialista editor en ese momento, que era Ernesto Mejía, ¿no? Como Ernesto Mejía, y la presenta nuevamente y entonces, otra vez. Y eso se vuelve muy apetitoso para sellos como pues Random House ahora, y en su momento lo fue Alfaguara, ¿no? En el caso de Rosario Castellanos, etcétera. Es decir, esta edición de póstuma, ¿no? Pues son también géneros editoriales que se vuelven realmente rentables. O las de Bolaño, por supuesto, Gabriel, las de Bolaño, ¿no? Pues ahí está la viuda también sacando, ¿no? De los cajones.
O pensemos incluso en la edición esta de el último cuaderno, los cuadernos del Nobel, ¿no? De Saramago, que también, pues ahora no hace mucho, que fue en el 2018, sacaron de manera póstuma, que vendría a ser, lo ponen como la continuación de los cuadernos de Lanzarote, ¿no? El cuaderno que anunció que haría justo en el año en que recibió, ¿no? El Nobel, y que pues no, ya nunca lo sacó, y 20 años después, ¿no? De su muerte, o bueno, de recibir el Nobel, sale a la luz el cuaderno, ¿no? Y también en Alfaguara ya como parte de Random House, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en esas ediciones póstumas que se vuelven famosas y que vuelven a jugar con esta misma idea del manuscrito encontrado, ¿no? Que se vuelve, pues, apetecible editorialmente. Uh-huh. Algo que nos dice Auerbach es que la edición crítica, entendida como esta restitución del texto original, que registra las variantes, etcétera, ¿no? Dice, pues es más sencillo resolverlo, evidentemente, con autores modernos, ¿no? Que cuando hablamos de autores anteriores a la imprenta, ¿no? Entonces, fíjense, ya la modernidad es ya siglo XV. ¿No? A partir de ahí, la ecdótica se vuelve, ¿no? Moderna. Pero además, curiosamente, si lo vemos a partir del siglo XX, está la edición crítica que le llaman la edición genealógica. Hay autores que se prestan, ¿no? A este tipo de edición crítica. Por ejemplo, Borges. Fervor de Buenos Aires es su primer libro de poesía. Uh-huh. Ese libro de poesía, Borges no lo va a dejar en paz. Le va a meter mano una y otra y otra y otra vez. Y cada nueva edición de Fervor de Buenos Aires es otra obra, es otro texto. Y si comparamos la primera edición de Fervor de Buenos Aires con la última que él los mismos poemas. Ya no son los mismos poemas. Eso, ustedes me dirán, pues seguramente sus editores lo querían mucho porque siempre les daba algo nuevo sobre el mismo, ¿no? Pero esto, pues es de alguna manera el sustento, digamos, a partir de lo que en un sentido tradicional llamamos edición textual. Uh-huh. Y nos dice, en suma, nos dice algo, la edición del texto requiere de todos los conocimientos que su explicación exija. Es cierto que la mayoría de las veces es imposible dominar todas estas disciplinas, por lo que un editor escrupuloso frecuentemente se ve obligado a recurrir a especialistas. Así es como la edición de textos se encuentra íntimamente ligada a las otras disciplinas de la filología y en ocasiones a otras muy diversas ramas del saber, y puede solicitar su ayuda y ofrecerles a su vez un material de mucho valor. Bueno, es como una arqueología textual, ¿no? La ecdótica hace un poco eso, como si fuera haciendo, picando, ¿no? Estas como pedazos de tierra y ramas y demás, ¿no? Para depurar un texto, más o menos. Bueno, esto es lo que a grandes rasgos quería yo compartirles sobre lo que sería o entendemos por edición crítica. Exacto, Pacheco es la misma historia, Gabriela. Es exactamente lo mismo. Son autores que se vuelven, digamos, pues muy importantes desde la crítica textual,
porque se puede ir, ¿no? Siguiendo esos cambios que el propio autor le fue haciendo en distintas ediciones a la obra, que por otro lado sigue nombrando igual, ¿no? Pero que si nosotros nos vamos a una edición determinada y 20 años más después vamos a la otra, ya vemos que no es el mismo texto. ¿Qué pasó? ¿No? Y esto nos lleva a cuestionarnos la noción de obra, la noción de texto, la noción de libro o publicación. Por eso les decía que es una falsa ilusión decir que existen ediciones definitivas. Si de algo podemos estar seguras y seguros, es que no existe texto inmóvil. El texto es móvil siempre. Hay una estabilidad textual permanente. Y que bueno, porque eso quiere decir que el conocimiento está vivo, que la literatura está viva, que los que editamos pues somos entes vivos también y que vamos modificando y alterando. Y si lo pensamos incluso desde la práctica editorial, pues no me extrañaría, sobre todo porque es una práctica colectiva, porque para hacer una publicación intervienen muchos y muchas, ¿no? Dice Johanna, el texto se mueve y deja rastros de ese movimiento. Exacto. Pero fíjense cómo hay visiones tan opuestas, ¿no? Cómo un filólogo ve ese movimiento como una corrupción, una alteración, y tiene la necesidad de restituir el texto original. Y como un historiador, por el contrario, ¿no? Le gusta observar los cambios y preguntarse por esos cambios. ¿Por qué se dan esos cambios? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué está sucediendo que se lee o se... es decir, no se ve como una corrupción, como lo vería un filólogo, sino como una modificación que es un signo, un rastro, dice Johanna, de algo que tenemos que voltear a ver. Si queremos saber qué pasó exactamente con esa edición en su tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, esta tensión entre fijar un texto como definitivo y reeditar o recrear nuevamente un texto es parte de la cultura escrita, es parte de la historia editorial permanente. Sí, adelante, Nick. Gracias, me acordé ahorita que hablamos de esto de una anécdota. Yo también estudié letras y recuerdo que durante la carrera había un seminario que se llamaba Genética Textual. Exacto. Esto era como revisar manuscritos y tratar incluso de identificar qué correcciones dentro del manuscrito eran del autor y cuáles eran de alguien más. Entonces nos presentaron un caso que me pareció curioso y decían que, por ejemplo, que Rulfo siempre corregía sus manuscritos en tinta verde y que si no era en tinta verde es porque no era una corrección de él, ¿no? O sea, a ese grado llega, ¿no? Esta idea de restituir los textos y la figura del autor, ¿no? Exacto. Y por otro lado están las leyendas, ¿no? Todas estas leyendas de que si fue el editor el que le cambió el título, porque el título original, ¿no? No me acuerdo qué era, de Pedro Páramo, el Llano en Llamas, ya no me acuerdo cuál era, pues era cualquier otra cosa que insulsa, ¿no? Y entonces esta visión editorial de cambiarle el título, pues eso ya no se registra como parte del autor. Es decir, yo que estudié filología, que estudié letras, ¿sí? Me doy cuenta hasta qué punto la disciplina misma ignora la realidad del texto. ¿Me explico? La práctica editorial nos enseña eso.
¿sí? Incluso, ¿quién no nos garantiza que esa pluma verde, ¿no? Pues también el mismo editor la usó. O sea, ¿quién nos puede decir que no? ¿No? A ver, Jorge. Es un poco también como cuando contratas una traducción y el libro original trae un título que no funciona tanto en otro contexto y el editor modifica el título y a veces no toma una buena decisión. Sin embargo, las cosas se dan de forma que ese libro termina siendo un hitazo en ese país y todo el mundo lo conoce con un título que no tiene nada que ver con el título original, pero ya es parte de esa transformación de la obra en el tiempo y en el espacio. Así es. Y eso, pues, digamos que quienes son los especialistas y expertos en el trabajo del texto lo ignoran, ¿no? Eso es curioso. Entonces, por eso Mackenzie se vuelve muy revelador, porque Mackenzie dice, no, es que tenemos que voltear a ver cómo es que se produce una obra, quiénes intervienen, cuáles son las prácticas, cómo lo hacen, por qué deciden tomar un criterio y no otro, ¿no? Y entonces vemos cómo nosotros tomamos los originales y los adaptamos. Si lo vamos a publicar en una colección específica, le vamos a aplicar los criterios de la colección, en principio, ¿sí? Pero hay un momento en donde también el texto nos puede demandar algo singular que sale del registro de los lineamientos y los criterios editoriales de esa colección. Y entonces tenemos que adoptar un nuevo criterio de lineamiento que no estaba previsto en la colección, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo el tiempo estamos adaptando los textos, más allá de la corrección de estilo que le apliquemos, más allá de todo eso, está también esto otro, cómo manipulamos, ¿no? Los textos, los adaptamos, los ajustamos a ciertos criterios o cómo el texto también al mismo tiempo nos demanda que implementemos nuevos criterios, ¿no? Y eso es parte de la edición textual, ¿no? Eso que ven los filólogos como una corrupción es el día a día del editor o la editora. Todo el tiempo nos vemos frente a ese dilema, ¿no? Y a veces lo haremos bien y a veces nos equivocamos también. Y como decían, bueno, pues que parezca un error uniforme, ¿no? Y entonces decimos, el error uniforme, pues puede pasar como un criterio muy singular, ¿no? De la colección o libro, ¿no? Solo entre gitanos nos leemos las manos y podemos saber más o menos qué pasó ahí. ¿Qué pasó, Elio? Adelante. Justamente por lo que comentabas antes, ¿no? Que el proceso de edición es cuestionarse y preguntarse mucho también. También es mucho de tomar decisiones, ¿no? Como tú dices, y todos los días, justamente decisiones a veces que ni los mismos autores visualizan, que es justamente en favor de la edición, de la publicación de su obra, ¿no? Y a veces eso se contrapone y bueno, a veces hay choque ahí y no visualizan que es un favor y por mejora de la obra, ¿no? Y también, bueno, justamente comentabas que estas decisiones también a veces nos equivocamos, ¿no? No hay obra perfecta, pero muchas veces eso lo que conlleva, ¿no? Todas esas peculiaridades que tiene la edición y que a veces no son tan consideradas no solo por el autor, sino también como lo vemos apenas en otra clase, son decisiones muy delicadas también en cada proceso, ¿no? En el caso de la corrección, yo no soy corrector, pero sé que entiendo que es un trabajo también muy, muy delicado, ¿no? Porque veíamos en otra clase lo que tiene que ver con la hipercorrección, ¿no? Y ahí veíamos toda esa parte donde a veces el corrector tiene que tomar esa decisión y no traspasar una línea en donde a lo mejor algo que sí estaba bien, pues ya lo está modificando de tal manera que no beneficia, ¿no? Aunque desde su perspectiva puede ser que sí, o sea, muchas cosas, y no solo en la corrección, ¿no? También tanto en el diseño, cuando se manda con el impresor, todo, ¿no? Todo este proceso y todo lo que conlleva.
Sí, sin lugar a dudas. Pero partimos de eso, de textos, ¿no? O sea, el asunto es y entender, bueno, a qué le vamos a llamar texto, ¿no? Y cómo nos relacionamos con eso también. Insistía, producimos textos, recibimos textos, adaptamos textos todo el tiempo, ¿no? Incluso la traducción misma, cuando recibimos la traducción, hay una revisión de la traducción, hacemos adaptaciones, ¿no? En fin, cómo lo presentemos incluso, ¿no? Es muy importante. Jorge, adelante. Estaba pensando justo en que dices que trabajamos con textos, pero tenemos también algunos ejemplos de libros que son puras imágenes o puras fotografías. Estaba yo recordando uno que tengo aquí. Ay, perdón. Este lo hicimos para un aniversario de una carrera. Es un formato, este está bonito porque tiene un barniz a registro y tal. Pero básicamente son los espacios de la clínica. Esta es la carrera de optometría, entonces son imágenes, pero les propusimos a los autores, bueno, los autores, a los coordinadores de la carrera, incluir algunos textos, unos haikus, algunos poemas que remontaran a lo que se hace, ¿no? En la carrera, que tuvieran que ver con la vista, con la mirada, no sé. Entonces, por ejemplo, ahí el discurso se hizo a través de imágenes. Y es ir contando la historia de los personajes que hicieron la carrera, que los alumnos que la integran. Y eso es como manipular también esto que dices de que nos enfrentamos a los textos, pero con imágenes. O sea, las imágenes se vuelven parte del texto o el texto en sí, el discurso. Claro, y ahí me gustaría rescatar la idea de Mackenzie, ¿no? Cuando Mackenzie dice que para él el texto o la textualidad no se restringe solo a escritura, que texto puede ser un mapa, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de textualidades, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, desde cómo entendemos que es un texto, pues por lo general tenemos la idea restringida de texto igual a escritura. Y Mackenzie lo dice muy bien, cuando en realidad la filología lo tomó como un término metafórico, porque texto es trama, ¿no? Y puede ser cualquier tipo de trama, escritura, imagen, sonido, símbolos, iconografía, etcétera, ¿no? Creo que eso es esencial tener en cuenta y abrirlo, ¿no? Dado que nosotros, espero que no todos los que vienen de letras lo tengan, la miopía de ver solo texto como o sea, escritura como que sea restringida en la noción de texto como escritura, ¿no? Y por eso decía yo, Mackenzie viene a desestabilizar esta idea, ¿no? Nos recuerda que texto es más que escritura y nos libera para entender qué es un texto. Yo les dejé, a ver, voy a compartir rápidamente mi pantalla. Ok, acá está que es un texto. Déjenme cerrar esto. Okay. No, bueno, este sí lo leyeron, ¿no? Este textito. ¿Ya lo habían leído este? También. Ujú. Bien. Bueno, curiosamente empieza también con una tensión propia, ¿no? De la cultura escrita y de la cultura impresa, que es entre lo que significa preservar ¿cómo se llama?
qué es lo que vamos a editar, ¿no? ¿Qué vamos a conservar? ¿Qué se vuelve digno de memoria? Y qué no, ¿no? Que nos desborda, que no es importante y quiénes son los que autorizan o desautorizan que haya, que sea importante o no un texto, ¿no? O una publicación, un libro. Bien. No sé si alguien quiera comentar algo sobre esto desde esta visión que acabamos de ver de la filología y las contradicciones, ¿no? A mí me gustaría comentar algo, Freya. Sí. Bueno, es interesante el texto de Chartier. Chartier, ¿no? Digo, por varios motivos, pero por ejemplo me llamó la atención estos textos que recupera de editores antiguos, ¿no? Donde están si no las primeras, sí de las primeras definiciones de lo que es un editor y de lo que es el trabajo editorial, ¿no? Uh-huh. Y es curioso ver esas discusiones que no son muy distintas de las que seguimos teniendo ahora. De hecho, aquí en la maestría, parte de la discusión en algunas de los seminarios es tratar de definir qué es un editor, qué hace, cuáles son sus especialidades, y aunque ahora ya no tenemos estos procesos que antes tenían las imprentas antiguas, pues seguimos teniendo personal que se refiere al trabajo pues, de la formación y del diseño, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante esas citas. Y me gusta, ¿no? Cómo cierra Chartier el texto con esta cita de Borges, donde justamente Borges eh, nos habla de que a él le gusta más como los textos vivos, ¿no? Y qué define o qué trata de definir como un texto vivo, pues aquel que ha estado en las manos de los lectores y cómo los propios lectores los han transformado. Y entonces este punto de vista pues se contrapone justo a lo que tú estabas comentando hace un momento, o lo que trata de destacarnos Auerbach de las ediciones críticas y de las ediciones definitivas y de todo este trabajo filológico que puede tener su interés, pero quizás yo me quede más con ese punto de vista de Borges, ¿no? Que al final de cuentas, ¿cuáles son las ediciones que importan? O no sé si importan, pero las ediciones que están ahí, vivas o que representan algo, más allá quizás de la propia intencionalidad, del trabajo inicial del autor o incluso del editor, pues son aquellas ediciones que han corrido por las manos de los múltiples lectores, ¿no? Entonces, en estos comentarios que estábamos haciendo de las distintas versiones de Pacheco o de Borges o ahora, ¿no? Ahora que vamos a sacar Eliot, que justamente esta versión de José Luis Rivas, pues va a ser diferente de aquella que publicó la UAM hace ya varias décadas. Incluso, pues el propio Rivas está debatiéndose entre si ya deja de seguir revisando sus versiones y entonces va a tener ahora otra versión y bueno, será otro tema ahí para los estudiosos de la poesía de Eliot y de la poesía y de las versiones de Rivas, pero al final de cuentas, pues yo creo que la obra de Pacheco, la obra de Helio, la obra de Rivas, la obra de Borges, pues está viva por nosotros, ¿no? Por sus múltiples lectores, por cómo nos hemos apropiado de los textos y a diferencia de lo que le pueda preocupar rico en esa edición de Cervantes, que también refiere Chartier, pues yo me quedo con el Cervantes que yo leí, o como el propio Borges creo que dice, ¿no? Que él trataba de recuperar su versión, o la que él leyó en su juventud, y que pues no tiene nada que ver con esa versión de Rico que después apoyó la Academia de la Lengua, y que bueno, no es quizás, o está muy lejos de ser la que muchos otros lectores han leído a lo largo de siglos de la historia del libro, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Esta contraposición
entre ¿cuál es el libro? Al final de cuentas nos pregunta Chartier, ¿no? Si es el libro de los lectores o el libro de los editores o el libro del autor, pues en realidad es un poco todo eso, ¿no? Y nosotros como editores, creo que lo que nos puede quedar de este ensayo de Chartier es, pues, que nosotros estamos en medio de ese proceso, ¿no? Nosotros, quizás lo rico y lo padre es que somos los testigos o somos los protagonistas que mm, podemos dar testimonio de cierta parte de esos procesos, ¿no? Y tal vez, pues, ¿no? Lo que nos pueda quedar para el seminario es tomar conciencia de que ese es nuestro papel, ¿no? Y que, por ejemplo, puedo yo platicar contigo y compartirlo con los compañeros de esta edición de Helio que estamos rescatando y que, bueno, el público en general a lo mejor se pondrá feliz cuando ve el libro en unos pocos meses, pero para nosotros es todo el trabajo del editor, todo lo que nos llevó a recuperarlo, cuánto tiempo estuvo olvidada esa edición y que de hecho para mí es una mejor edición que la española, que es la que los herederos de Eliot consideran la definitiva en lengua española, ¿no? Exacto. Y bueno, yo o sea, a esto último que acabas de decir, y pensando en el ejemplo que daba Chartier de Francisco Rico, ¿no? Un filólogo clásico, ¿no? Que tiene esta visión, ¿no? Que ya vimos, es preguntar por qué ¿por qué consideran que la española sea la definitiva? A ver, en términos Bueno, políticos. pues porque es el contrato principal vigente que tiene una editorial española que supongo, para Faber and Faber, la editorial fundada por Eliot y que es la que administra los derechos, pues los tiene más cerca, ve más cerca a España, ve a España como el centro difusor todavía de la lengua española. Entonces, para ellos, pues esa es la edición definitiva, ¿no? Y han ignorado olímpicamente las versiones que se han generado, ya no digamos en México, ¿no? Sino en América Latina. Y por ejemplo, el que Ediciones Era haya recuperado la versión de José Emilio Pacheco de los 4 cuartetos, que también desde mi punto de vista es muy superior Muy a la de superior. Cátedra. Sí, totalmente, totalmente. Pues se contrapone pues a justo estas cuestiones que también tienen que ver con los imperialismos y la Exacto. centralidad de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Todo un tema, todo un tema. Y bueno, este asunto de la lengua, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Estas instituciones que son las que autorizan o desautorizan, cuál es la versión, la mejor versión, la más pura en términos de lengua, y bueno, pues ahí está en juego todo esto. Hablando de cátedra, ¿no? Las ediciones de cátedra. Tarea, revisen la edición que hacen de Guillén, de Nicolás Guillén. Es una vergüenza. Hablando, o sea, ejemplo de edición colonialista, es una verdadera vergüenza. Chequen, racista, bueno, o sea, es una cosa tremenda. Pero claro, es cátedra, es no sé qué, es España, es. Entonces, ¿no? Todo ese aparato de poder que autoriza, que legitima, ¿no? Discursos racializantes, colonialistas, etcétera. Fíjense cómo la edición está ahí, en el medio, ¿no? De esto, ¿no? A ver, tengo aquí unos comentarios. Ya van 3. Nicolás Guillén de Cat. Sí, estás. Ay, bueno,
volviendo a lo que decías de la falsa, dice Chartier, el falso dilema, ¿no? Que hay entre esto, el supuesto platonismo y el supuesto pragmatismo, ¿no? Entre, para mí, el Quijote es el libro en el que yo leí esta obra, ¿no? Y entonces, volviendo a estos cuestionamientos de texto, obra, libro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obra? La obra, ¿no? La obra en esta segunda cita, vamos a la primera, ¿no? Dice, no me interesan los libros físicamente, sobre todo los libros de los bibliófilos que suelen ser desmesurados, como si Borges no fuera bibliófilo, ¿no? Sino las diversas valoraciones que el libro ha recibido, ¿no? Entonces, a mí no me interesan los objetos, ¿no? Entonces, el libro como una entelequia, como un, ¿no? Y entonces cuando decimos que alguien escribió un libro, en realidad lo que estamos diciendo es que escribió una obra, ¿no? Pero igual esa obra no necesariamente es un texto escrito, puede ser un texto en un sentido amplio, diría Mackenzie, ¿no? También, ¿por qué no? Pero luego pensamos, bueno, ¿y el objeto qué es? Ah, resulta que siempre sí, el Quijote para Borges es el volumen de la edición de Garnier, ¿no? Que era la biblioteca del padre y que esa, ¿no? En otra edición tuve la sensación de que no era el verdadero. Ah, entonces el objeto sí importa. Ese contenedor, soporte, como le llamemos, que todos acordamos para no perdernos más en que eso es el libro, ¿no? Resulta que sí es importante. Con los mismos grabados en acero, las mismas notas a pie de página y también las mismas erratas. Para mí todas esas cosas forman parte del libro. Considero que ese es el verdadero Quijote. Y entonces resulta que cuando tenemos la apreciación del libro, entonces parece que podemos fijar nuestra atención como en una fusión de lo que es texto, libro, obra, y que tiene que ver justo con lo que decía también Jesús, que es la experiencia del lector. ¿Y qué es un editor o una editora sino una lectora y un lector? Estos somos antes que cualquier otra cosa, ¿no? Hay quienes leen para escribir, ya vemos quienes leemos para seguir editando, ¿no? Pero ese es el principio y el origen y como el infinito, ¿no? Partimos de leer para llegar a leer y partimos de leer para llegar a leer. Y en el Inter editamos. Ahora, ¿por qué la percepción es esa? ¿Por qué a lo largo de los siglos, al menos en esa historia de imprenta, ¿sí? A los editores, a la edición, a las editoras, nos han visto de manera suspicaz, llamémosle así, suspicaz, ¿no? Como los que, o las personas que alteran, transforman, venden gato por liebre, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay un estigma en la práctica editorial, ¿no? Y tiene que ver, vuelvo al punto, con lo que dice Chartier, una falsa disputa, una cuestión mal planteada, ¿no? Y yo quise explicarles el día de hoy de dónde nace esa falsa disputa. Y esa falsa disputa tiene que ver
con la filología. ¿Sí? Con la percepción que la filología nos ha dado de lo que es el texto, de lo que es la edición de los textos. Uh-huh. Y por eso, ¿no? Me parece genial que el mismo Chartier use la obra del Quijote para hablar de la práctica editorial de su tiempo, ¿no? Citando al mismo Quijote cuando están, ¿no? Imprimiendo la segunda parte, ¿no? Del Quijote. Uh-huh. En 1615, Don Quijote visitó una imprenta en Barcelona. Al entrar en el taller, vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que se muestra en las imprentas grandes. Dice, Cervantes introduce inmediatamente a su lector en la división y en la multiplicidad de las tareas para que un texto se convierta en libro. Bueno, nos dice todo lo que eso representa, ¿no? Y la descripción del trabajo en el taller dice, queda confirmada por el primer manual del arte de imprimir que se compuso en lengua vulgar. Y entonces, aquí se vuelve muy interesante cómo a esta visión o ese falso dilema que existe en relación con lo que después la filología nos va a imponer, cómo está, por otro lado, estos otros textos que nacen de la práctica editorial, que serían, ¿no? Los manuales, que son herramientas que según el tiempo, y si lo vemos históricamente, pues tampoco, nunca ningún manual se queda igual, ¿sí? También va cambiando permanentemente. Y cuando nosotros vamos a leer en una edición antigua, pues vamos a ver que ciertas palabras se acentuaban y ahora ya no, o que otras no se acentuaban y ahora sí, o que el uso del signo de los dos puntos tenía otra función, o que se utilizaba de otra manera el punto y coma. Es decir, hay estilos, cambian los estilos, y que también la corrección de estilo no es susceptible, ¿no? No queda, más bien es susceptible a ser modificada permanentemente. Uh-huh. Todo el tiempo, históricamente, los manuales cambian. Entonces, yo puedo entender el afán de un corrector de estilo permanentemente por fijar un criterio, ¿no? Fundamentar, tal, pero eso puede cambiar el siguiente año. Entonces, vemos cómo hay un texto, ahora sacamos en la UAM también un libro que se llama el léxico tipográfico histórico de José López Dóñez, y hablando de instrumentos que usan era un corrector, el autor López Dóñez, José López Dóñez, era un corrector de los talleres gráficos de la Nación, originario de Zacatecas, y sindicalista, obrero, sindicalista, fue muy activo en la fundación, en la consumación de la Unión de Obreros de las Artes Gráficas en México, y también estuvo involucrada en la fundación de la CROM, ¿no? Y este personaje escribió un léxico muy singular que si nosotros lo vemos ahora, pues nos resulta muy interesante porque hay una serie de términos que ya no existen, o los que existen no necesariamente aluden a lo mismo, o los identificamos en lo que menciona el autor a 100 años de su publicación. Entonces, resulta muy interesante conocer estos materiales
desde un sentido histórico para darnos cuenta que incluso nuestros afanes por definir criterios como instrumentos, ¿no? De referencia para adoptar, ¿no? O tomar decisiones en el momento de editar un texto, pues también cambian. Van a cambiar necesariamente. Ahora, no los quiero angustiar ante tanta inestabilidad, ¿ok? Solo es para que reflexionemos y no nos volvamos, digamos, totalitaristas, ¿no? Con que queremos que un texto sea perfecto y tiene que ser un criterio, tiene que ser definitivo. Así como no hay ediciones definitivas, no hay texto fijo, no hay criterio tampoco estable, ¿no? Es parte, digamos, de lo que enfrentamos todo el tiempo. Bien. Hay al final, hay una parte donde establece un concepto que a mí me interesa. No sé si ustedes lo vieron, y si no, me gustaría, nada más que no lo encuentro, me gustaría que lo viéramos. Bueno, otra cosa que me parece muy interesante es cómo no solo el desarrollo de la filología va a intervenir en este falso dilema, ¿no? Para entender el texto como lo entendemos, sino también el desarrollo del derecho de autor. Que, por cierto, ahí menciona Kant, ¿no? Justo en ese punto. Donde viene esta idea también de el nacimiento de la autoría, ¿no? Es también un fenómeno histórico, donde hay esta necesidad de surgen nuevos agentes, nuevos personajes, sobre todo en esta Francia del siglo XVIII, ¿no? En donde ya vemos esta disputa entre Condorcet, Diderot, por ¿es legítimo que yo cobre por escribir un texto? ¿Es mi autoría? ¿Tengo derecho a vivir de eso? Y un noble diciendo que los textos son de todos, que no las ideas son universales, que la apropiación textual pues no es de nadie propiamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos estas contradicciones y cómo va a ganar a fin de cuentas en nuestra cultura la idea del derecho de autor? Y cómo esta idea del derecho de autor impacta, digamos, tiene su efecto en nuestra concepción de lo que es autor, autora, texto, escritura y lo que es obra, ¿no? ¿A qué le llamamos una obra? Desde el derecho de autor a un texto, ¿cierto? A eso le llamamos un texto en su sentido amplio, pero un texto. Y eso es obra. Pero en la práctica eso es confuso y lo vemos desde la edición. Y por eso dice pues, falso dilema, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, la edición no contraviene, o sea, el libro, la práctica editorial no contraviene la obra, no va en contra de la obra, no va en contra del texto, ¿no? Es parte de lo mismo, es el mismo sistema. Entonces, por eso el debate, ¿no? Sobre esta idea. Dice, paradójicamente, para que los textos pudieran ser sometidos al régimen de propiedad de las cosas, era necesario separarlos conceptualmente de toda materialidad. Ajá. Entonces, yo, autor, vendo mi obra, sí, pero si yo vendo mi obra, no, o sea, la desmaterializo. Ajá. Y entonces viene esta idea de y entonces, ¿qué es lo que adquieren o venden los editores o las editoras? Pues son los derechos patrimoniales que se refieren justo a esta materialidad de la obra, ¿no? Pero está esta otra idea, ¿no? De el derecho moral que alude finalmente a esta concepción del texto. Texto, entendida como la obra en sentido, ¿no? Abstracto, ¿sí?
Y todo esto es para llegar a un concepto que a mí me parece muy relevante y que pone en la mesa Chartier cuando dice, ¿no? Que parece un juego de palabras. Por ahí está, pero no la encuentro. A ver si alguien me ayuda. Cuando dice la materialidad del texto y la textualidad del libro. ¿Se acuerdan? De estos dos conceptos. Me parece que está por la introducción. En la introducción. Me Lo parece que por ahí lo leí. Ajá, a ver, Rosario, ¿podrías buscarlo y darnos esa parte? ¿No, Ay, es no que ves estoy la en parte el... donde dice que el proceso de publicación, cualquiera que sea su modalidad, siempre es un proceso colectivo que implica a numerosos actores y que no separa la materialidad del texto de la textualidad del libro? Está en la página 14. Exacto. Materialidad del texto y textualidad del libro. ¿Qué entienden por eso? Es que, bueno, como dice Chartier, que hemos estado leyendo en otras obras de él, que en realidad el texto existe incluso después o aparte o incluso independiente del libro, ¿no? O sea, el texto puede ser, ahora con los formatos digitales, pues no es como el texto el libro que conocemos impreso, con hojas y así. Entonces, más bien el libro es el conjunto de los mensajes que se transmiten a partir de un texto. Eso es lo que yo entiendo. Ajá. ¿Alguien más quiere comentar? Yo entiendo la materialidad del texto como la forma que adquiere de acuerdo a las decisiones editoriales que se toman de cómo lo hacen accesible hacia el público, y la textualidad del libro como el texto que sigue contenido, o sea, como también el libro en sí sigue siendo un objeto de lectura. La manera en la que se concretó, digamos, la edición sigue siendo per se también un texto, y ese texto se tiene que corresponder y ser congruente tanto en la época como en los elementos socioeconómicos, la como la situación del momento en el que se presenta, em, con respecto al texto que se está editando, o sea, con la obra que se está concretando, digamos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Emil. Yo lo entiendo un poco asociado con lo que pone también en la lectura de como platonismo y pragmatismo. O sea, es decir, el texto ideal no existe hasta que está materializado, ¿no? Y luego ese material, pues tampoco existe si no hay ese otro texto ideal, ¿no? O sea, porque obra como en abstracto, ¿no? Entonces, cada objeto tiene detrás de sí esa obra en abstracto, y la obra en abstracto, para que pueda percibirse, pues tiene que estar en un soporte, ¿no? Por ahí más o menos. Sí, 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 sí. Se acercan en lo que han dicho. Sin lugar a dudas, yo también comparto con la mayoría de ustedes. No sé si alguien quiere también decir algo. Jorge puso por ahí que Ferreiro, ¿no? También se acerca, dice, el ciclo se completa hasta que el libro encuentra un lector. Estoy de acuerdo, pero estamos como en otro, digamos, orden de ideas que tiene que ver más con lo que estamos en este momento. No tanto a la lectura, sino a lo que entendemos que es editar
por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una correspondencia entre lo que nos está explicando como materialidad del texto, decía Ileana como muy claramente, la forma en que un texto se vuelve libro, porque ¿qué es editar? Sino darle forma a un texto. Somos creadores de forma. ¿Sí? Y Así por eso es sea. parte del Sí. área del diseño, ¿no? Porque, o sea, se tiene que pensar qué forma tiene que recibir de acuerdo a las necesidades de un momento dado y de un público determinado. Más que ser parte del diseño, el diseño es uno de sus componentes, ¿no? O sea, el concepto editar incluso va más allá de editar libros o publicaciones. Se edita cine, se edita música, ¿no? Es decir, como actividad es muy amplia, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos concierne la parte de libros, publicaciones, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, lo que hacemos es darle forma a los textos. Y esa forma, hasta ahora, le hemos llamado libro, o lo entendemos como libro o como publicación. Sí, Jorge. Tendrá que ver un poco con lo que el mismo Chartier dice, que los autores escriben los libros, pero los editores son quienes los publican, en el sentido de que propiamente ellos ponen el mensaje o la idea, pero nosotros inventamos el medio o disponemos el medio para llevarlo. Y en ese proceso también lo hacemos material, porque al final no deja de ser una idea, y volvemos al platonismo que comentaba Ennio hace rato. O sea, mientras no se plasme en algo, pues finalmente termina siendo una idea que está ahí volando en la mente del autor o en alguna parte, pero no está propiamente en ninguna parte física para que podamos nosotros llevarla a quien lo lee o a quien recibe ese contenido. Exacto. Y bueno, no sé si ya les dieron a leer a Michael Vasca. Bueno, él, ¿no? Y dice que en realidad no existe aquello que no se publica, ¿no? Y volviendo a la idea, las ediciones póstumas, esta idea de que hay un texto que existe en el baúl, ¿no? Pero que en realidad se vuelve una realidad cuando se publica. Antes no existía, antes nunca existió hasta que se publicó. Entonces, la idea de publicar, haciéndolo más extensivo con la idea de editar, de cuentas, ¿no? Es eso, darle forma a un contenido, a un texto, ¿no? Para hacerlo circular. Hasta que no lo publicamos, exacto, exacto. Será un manuscrito, se conoce. Cuando lo publicamos, es que se conoce. Pero para publicar, sabemos que hay un largo, complejo proceso. Y ese proceso que nosotros como editar, ¿no? Ese proceso editorial para llegar a la publicación es un proceso formal en el amplio sentido. ¿Por qué? Porque vamos a llegar después de muchas decisiones, condiciones, restricciones, etcétera, etcétera, a darle forma de libro o de publicación. Dependerá la naturaleza de ese contenido, de ese texto, las condiciones desde las cuales editemos y ese texto, que podamos hacerlo, y las coyunturas, evidentemente, ¿no?
Nosotros queremos, pero la coyuntura nos puede demandar en cualquier momento otra cosa. Entonces, eso es lo que se vuelve muy interesante. En realidad, lo que nos está definiendo como que es un falso dilema es ese proceso que le da sentido, ¿no?, a un texto, que es darle forma para publicarlo. Entonces, materialidad del texto nos lleva a lo mismo, y textualidad del libro, en efecto, es aquello propio de ese libro, ¿sí? Porque podemos editar a T.S. Eliot una y otra vez, pero cuando nos refiramos a una edición en específico, justo nos estamos refiriendo a esa textualidad del libro. ¿Sí lo ven? Bueno, espero no haberlos confundido más porque los veo así como que me ven muy serios y, y yo no quiero que se queden muy serios con esto. Yo nada más quería pues volver a un texto que ya les dieron. Voy a ver qué más, a ver si puedo preguntar para no volverles a dejar que ya vieron y que creo que no nos hemos sincronizado ahí muy bien. Porque en la generación anterior no pasó eso, pero bueno, voy a ver por qué ahora está pasando eso, y tratar de traerle pues nuevas lecturas que realmente amplíen más el contexto. Sí, Gabriela, adelante. Sí, Freya, pero fíjate que es muy diferente tu lectura a la lectura de los otros profes. Yo creo que más bien nos enriquece, ¿eh? Digo, Ah, yo escucha, no sé los compañeros, pero a mí sí me parece que nos has dado otras perspectivas a la lectura, por lo menos a la de Chartier. Así que no creo que sea tan malo. Muchas gracias. bueno, gracias. Este, no sé si, sí, adelante, Ileana. Sí, yo también coincido con Gaby en que, pues a pesar de que ya habíamos hecho una lectura de los textos, bueno, por lo menos del de Chartier, em, sí, la perspectiva desde la que nos ayudas a entenderlo y analizarlo es diferente de solo la de la historia de la edición y nos enriquece para entender como más ampliamente qué es un texto justo. Sí. Gracias. Jorge. Sí, es que al final son diferentes análisis y eso también ayuda un poco para reafirmar o incluso resarcir alguna laguna que se haya quedado en la lectura, porque a veces, pues, por cuestiones de tiempo, por de atención, nivel de atención, pues hay unos puntos que no vemos con mucho detalle y que estamos recuperando con tu análisis. Entonces, creo que en el caso de Bhaskar sería bienvenido que también lo comentáramos porque es un libro que trae un montón de cosas buenas y nunca sobra un análisis. ¿Qué podemos hacer? Perfecto, sí, lo vamos a ver, claro que sí. Sí, hay cosas que funcionan en Bhaskar y también me gustaría que viéramos otro texto de Bhaskar que es curaduría, ¿no? Me gustaría también hablar de este concepto de curaduría editorial. Yo creo que es algo importante, sobre todo por lo que ha resonado más en el nivel de publicación digital, ¿no? Pero que en realidad también sucede en lo material, impreso, ¿no? Porque bueno, también lo digital tiene su materialidad en chips y algoritmos, y también tiene su materialidad, ¿no? Y en cablecitos y cosas así, pues también es material, también tiene su materialidad, ¿no? Bueno, pues esta vez no quisiera robarle el tiempo a la próxima clase. La vez pasada me excedí, me da mucha vergüenza con Carlos.
y también con ustedes para que también se den una vuelta, respiren, tomen agua, se levanten, den unos pasitos por ahí. De pronto nuestro quehacer es muy sedentario, así que bueno, pues siempre es un placer verlos. Muchísimas gracias. Y la próxima clase veremos unos ensayitos, a lo mejor muchos de ustedes ya los conocen. Me gustaría que leyéramos unos ensayos de Adolfo Castañón, de su libro Trópicos de Gutenberg. No sé si lo conocen, algunos ensayos de Castañón. Bueno, yo hice ahí una selección que les voy a compartir, que me gustaría que también pensáramos en eso y que pensaran ustedes en ejemplos. Sería muy interesante que trajéramos ejemplos, ¿no? Para ir identificando estas ideas sobre cómo los llamados géneros editoriales, ¿no? Por ahí ya leyeron a Patricia Piccolini, supongo, ¿no? Ya tienen esta referencia de Piccolini sobre géneros editoriales. ¿Sí? Ok. Entonces, que veamos eso y lo contrastemos un poco con estas otras visiones, como sería el caso de Castañón, y bueno, vayamos enriqueciendo nuestra reflexión, ¿qué les parece? ¿Cuál? Y pues si veo otras cosas, también se las traigo, ¿no? Una pregunta que no hice al principio porque me engolosiné con el otro tema, y es de los proyectos que ustedes tienen, ¿alguno es de revista, publicación periódica? ¿Tienen algún proyecto? ¿No? ¿Nadie tiene un proyecto sobre esto? ¿Todo es sobre libros más bien? Ok. Sí, porque yo de pronto me concentro en libro, pero también hay quien podría estar interesado en publicación periódica y también es un gran tema. Bueno, pues entonces me despido desde la Puebla de Los Ángeles, ¿no? Nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Voy a comer un Gracias. mole a su honor. Gracias. Nos Por favor, vemos. sí, sí, sí. Buen provecho. Gracias, que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias. Pues, Buena tarde chao, buenas tardes, chao. y buen fin de semana. Igualmente.